¿Cuáles son los equipos más raros que han jugado en la Copa Libertadores? Pues ven, yo averígualo en Punto Cero. Bueno gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video en el canal y en este caso volvemos con una de las series más antiguas de Punto Cero, ya que si es que son nuevos en el canal, es buen momento para recordarles que hace más o menos 7 meses comenzamos una nueva serie en el canal en donde veremos a los equipos más raros que han jugado en la Copa Libertadores, y este video es ni más ni menos que la quinta parte de esta gran saga, que les aseguro que después de este video aún quedan por ver aún más equipos raros. Así que habiendo dicho esto, empecemos rápidamente con este video. Señoras y señores, comenzamos este largo video hablando sobre un equipo que no existe, o sea, técnicamente sigue existiendo, pero digamos que su vida ha tenido muchos altibajos, y es que es momento de hablar sobre el equipo mexicano de Tecos, el cual, a pesar de que fue fundado en el año 71, sus inicios son aún más antiguos, ya que con la creación de la Universidad Autónoma de Guadalajara en el año 35, en aquel momento ya había un equipo deportivo de la universidad que se llamaba Tecos de la UAG, pero claro, justamente en el año 71, dicho club estudiantil decidió afiliarse a la Tercera División de México y convertirse en un equipo profesional de fútbol. Y fuera de bromas, la verdad que en sus primeros años este equipo era realmente muy bueno, ya que en el año 73 sale campeón de la Tercera División y en el año 75, tras vencer al conjunto de Irapuato en la final, logra ser campeón de la segunda categoría. Y así, señoras y señores, en solo 4 temporadas compitiendo, este gran equipo de Tecos ascendería por primera vez en su historia a la Primera División, algo simplemente impresionante. Y bueno, ya cuando llegaron a la cima del fútbol mexicano, se podría decir que los Tecos se relajaron un poco, pero no me malinterpreten, aún así no tenían un mal rendimiento, pero simplemente se mantenían estables y sin contratiempos en la Primera División, en donde incluso se puede decir que entre los años 80 y 81 el equipo estuvo literalmente 20 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Y bueno, tras muchos años de espera, finalmente el conjunto universitario tendrá su recompensa, y es que en el año 94, tras vencer al Morelia y al América en las rondas eliminatorias, finalmente en la gran final de la competencia, los Tecos derrotarían por un global de 2-1 al Santos Laguna, y así, señoras y señores, se coronarían por primera y única vez como campeón mexicano, algo realmente sorprendente. Y por si os fuera poco, en el año 95 el equipo ganaría un título un tanto desconocido a nivel internacional, y es que en aquel momento los Tecos ganaron el extinto torneo de la Recopa de CONCACAF, que por si no lo sabían, era un torneo que básicamente lo deberían jugar los ganadores de cada una de las copas nacionales de los países miembros de la CONCACAF. Y a pesar de que nadie sabe por qué, Tecos fue invitado a participar en este campeonato, cuando en realidad solo había ganado la Primera División, no la Copa MX. Pero bueno, yo creo que Tecos en aquel momento dijo, ya que me invitaron, voy a ganar la Copa igual. Y tras vencer al Maratón de Honduras en semifinales, en la gran final de la Recopa de CONCACAF, vencería por 2-1 al conjunto de Luis Ángel Firpo del Salvador. Y así, este gran equipo universitario ganaría un título internacional. Nadie sabe cómo y por qué lo tiene, pero lo importante es que lo ganó. Y bueno, en cuanto a los siguientes años, la verdad es que Tecos fue sumamente irregular, y tras pelear por muchos años por mantener la categoría, incluso en la Apertura 2005 llegó a la final del campeonato. Es decir, Tecos era un club realmente impredecible, pero tras años de altibajos, en el año 2009 se llevó a cabo un proceso de renovación en el equipo, el cual estaba encabezado por el empresario Juan José Frangia, quien antes estaba ligado con Chivas de Guadalajara, y literalmente mencionaba que su intención era convertir a Tecos en un equipo potente a nivel internacional. Y claro, ante todos sus cambios, lo primero que hizo fue cambiar el nombre del equipo, y ahora pasaría a llamarse como Estudiantes Tecos, con la intención de atraer a más público, además de los jóvenes de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y por si esto fuera poco, también le cambió los colores al equipo, pasando de ser blanco y rojo a convertirse en vino y dorado. Pero bueno, bajo esta denominación, el equipo se lograría clasificar para la Copa Libertadores del año 2010, en donde jugaría la primera fase ante el Juan Aurich de Perú. Y ahí lamentablemente el conjunto mexicano sería a su casa de forma tempranera, ya que caería goleado por un global de 4-1. Y claro, si perdió contra un equipo peruano, eso significa que tal vez el equipo aún no estaba listo para dar ese salto de calidad, y lo cierto es que efectivamente no estaba listo. Y todo aquel proceso de renovación era toda una estafa, ya que en el año 2012, a solo 2 años de jugar la Copa Libertadores, el equipo tristemente descendería luego de casi 40 años compitiendo en la Primera División de México. Y de verdad que da mucha rabia ver cómo mataron a un equipo que antes era muy competitivo. Pero por si esto fuera poco, en 2013 los directivos del club seguirían haciendo destrozos, y es que el equipo sería vendido oficialmente al Grupo Pachuca, y en 2014 se anunció que el equipo cambiaría de sede y se mudaría de Jalisco a Zacatecas. Y si son de otros países y no conocen muy bien la Ciudad de México, es buen momento para que vean mi video sobre cómo salieron los estaduales en el fútbol mexicano, en donde ahí comento más en profundidad toda la geografía futbolística de este gran país. Pero bueno, por si esto fuera poco, además de cambiarse de sede, Tecos se cambiaría de nombre y pasaría a llamarse como Minero de Zacatecas, algo simplemente insólito. Y por si esto fuera poco, al parecer todo este cambio de sede no funcionó, y finalmente en 2015 se anunció que el equipo desaparecería. Una completa locura, la verdad. Es increíble cómo en un par de años los dirigentes mataron a un carismático equipo, no lo puedo creer. Pero bueno, para fortuna de todos nosotros, justamente en aquel año nace un nuevo equipo que quiere seguir el legado del antiguo elenco universitario y que lleva el nombre de Tecos FC, el cual comenzó jugando en la Tercera División de México y actualmente sigue las categorías de ascenso.
Bueno gente, seguimos con este gran video y además continuamos viendo equipos que no existen, pero claro, otra vez este dato tiene truco, ya que hablando en términos modernos, podemos decir que Real Garcilaso se transformó y ya no se percibe como tal, ya que ahora prefiere que le digan como Cusco FC, y está perfecto sinceramente, pero claro, hablando sobre lo que pasa dentro de la cancha, en los tiempos de Real Garcilaso, el equipo simplemente haría campañas impresionantes, que son dignas de destacar, y es que este club, apodado como la Máquina Dorada, fue fundado recién en 2009, y se cuenta que en su primer año compitiendo, en la llamada Segunda División Distrital de Cusco, literalmente saldría campeón, con lo cual ascendería a la Primera División Distrital, y por si esto fuera poco, para el año 2010, Real Garcilaso fue campeón distrital, provincial y departamental de Cusco, y además llegaría hasta las fases finales de la Copa Perú, algo simplemente insólito, pero atención todos, porque las sorpresas continuarían, ya que en el año 2011, también en el marco de la Copa Perú, el equipo ante todo pronóstico sería campeón, puesto que vencería en la final de este exótico torneo al equipo de Pacífico FC por un global de 3-2, y así, señoras y señores, en solo 2 años de vida, la Máquina Dorada ascendería a la Primera División de Perú, pero otra vez le tengo que decir que pongan mucha atención, y es que en 2012, tras hacer una excelente campaña a lo largo de toda la temporada, literalmente Real Garcilaso llegaría hasta la final de la Liga Peruana, en donde lamentablemente perderían ante Sporting Cristal por un global de 2-0, pero aún así es sorprendente como este equipo, siendo solo un bebé, competía de gran manera ante lo grande de Perú, y bueno, tras quedar segundos en su Liga Nacional, ahora le tocaría enfrentar un desafío mayor, ya que se había clasificado para jugar la Copa Libertadores de 2013, y en su primera temporada internacional, el equipo seguiría dando mucho de qué hablar, ya que tras eliminar a Deportes Tolima y Cerro Porteño en la fase de grupos, en octavo de final le tocaría enfrentarse ante un grande del continente como lo es Nacional de Uruguay, y ahí la Máquina Dorada no le tendría miedo a nada, y eliminaría al conjunto uruguayo por lanzamientos penales, pero lamentablemente su aventura llegaría hasta ahí, ya que en cuartos quedaría goleado por un duro 5-1 en el global ante el equipo Independiente Santa Fe. Y bueno, lo cierto es que después de aquella gran aventura, Real Garcilaso seguiría compitiendo de gran manera, ya que en ese mismo año 2013, el equipo llegaría otra vez a la final de la Liga Peruana, pero en este caso perdería dicha final ante Universitario, y posteriormente a eso, el equipo seguía participando en torneos internacionales, tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana, pero obviamente sin hacer campañas tan interesantes, y luego de muchos años participando de gran manera, a finales de 2019 se hizo oficial el cambio de nombre del equipo, en donde ahora pasaría a llamarse como Cusco FC, para así evitar problemas legales con un antiguo club de la zona que tenía un nombre similar, pero sinceramente parece que este nuevo nombre estaba maldito, ya que en 2021 descendería a la segunda división, pero afortunadamente el equipo volvería a la temporada siguiente, pero aún así Cusco FC no es ni la sombra de lo que era Real Garcilaso, y eso que en teoría eran el mismo equipo. Señoras y señores, continuamos con los equipos raros que han jugado en la Copa Libertadores, y ante esto, obviamente hay que hablar de clubes bolivianos, y en este caso, hay que hablar del exótico equipo de Independiente Petrolero, el cual creo que todos lo recordamos debido a su nefasta participación en la Copa Libertadores de 2022, pero además de eso, podemos decir que este equipo tiene mucho para contar, ya que incluso durante el siglo pasado, participó en la llamada Copa Conmebol, y se cuenta que le ganó a Talleres de Córdoba por un marcador de 4-1, una completa locura la verdad, y bueno, después en el partido de vuelta en Argentina, Talleres remontaría el marcador, pero son simplemente detalles. Pero ya hablando en serio, este curioso equipo boliviano fue fundado en el año 32, y es que antes de que se fundara este club, existía en la zona un equipo que se llamaba San Francisco de la Recoleta, y se cuenta que en un partido muy importante decidieron no citar a un par de jugadores, y claro, estos jugadores estaban muy enojados porque no fueron convocados, y ante esto decidieron crearse un nuevo equipo para poder jugar siempre, y es por esa razón que se llamaron como Independiente, ya que este club expresaba simbólicamente su independencia del anterior equipo. Y bueno, el tiempo pasaría, y tras ser un equipo amateur muy exitoso, finalmente en el año 53 el equipo pasó a ser administrado por los Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, cambiando su nombre al de Independiente Petrolero que todos conocemos actualmente. Y bueno, bajo esta nueva denominación, la verdad es que el equipo daría un salto de calidad importante, ya que entre la década de los 70 y 80 generalmente participaba en los torneos de Primera División, y claro, casi nunca peleaba por el título, pero al menos estaba ahí. Pero cuando llegó la década de los 90, ahí el equipo viviría su época dorada, y es que en el año 94, el Refinero llegaría hasta la final del torneo de apertura, en donde lamentablemente perdería ante Jorge Wilstermann, y como le decía anteriormente, el equipo jugaría su primer torneo internacional en el año 99, en donde en el marco de la Copa Conmebol quedaría eliminado ante Talleres de Córdoba, pero tras finalizar aquel gran periodo, a principios de los años 2000, Independiente Petrolero pasó de jugar en la primera división a caer esta asociación local, en donde luego de más de 17 años de ausencia, finalmente en 2020, el conjunto albirrojo consigue regresar a la máxima categoría de Bolivia, y de forma realmente épica, en su temporada de regreso, Independiente Petrolero, ante todo pronóstico, logra salir campeón y ganar su primer título de primera división, algo simplemente impresionante. Y claro, ante esto, le tocaría jugar la Copa Libertadores de 2022, y si les soy honesto, tendré una campaña horrible, ya que solo logré hacer un punto, y en 6 partidos jugados tuvo una diferencia de gol de menos 23, algo simplemente insólito, en donde se cuenta que perdió 7-0 con Emelec y 8-1 ante Palmeiras, en donde tristemente para todos los hinchas de este club, Independiente Petrolero demostró que no es un equipo digno para la Copa Libertadores.
Atención todos, porque ahora es momento de viajar a las lindas tierras colombianas para hablar otra vez sobre un equipo que no existe, algo simplemente insólito. No sé qué pasa con este video, pero todos los clubes de los cuales estoy hablando o no existen o se comen goleada de 8-0. Pero bueno, como ya vieron en el video, es tiempo de comentar el caso del Cortuluá, que era apodado como el equipo del corazón del Valle, y puedo llegar a entender por qué era llamado de esa forma, ya que dentro de su regularidad era un equipo muy carismático y que a veces hacía buenas campañas. Claro, se cuenta que este club fue fundado en el año 67, pero empezó a competir en el sistema de ligas colombiano recién en la década de los 90, en donde se cuenta que en el año 93 el Cortuluá sería campeón de la segunda división de Colombia, y ante esto haría su estreno en la máxima categoría, en donde, si les soy sincero, tendría buenas campañas, ya que en el año 99 terminaría tercero en la tabla general del campeonato, e incluso en 2001 Cortuluá se daría el lujo de ganar el torneo de apertura tras haber estado solo 7 años en la liga colombiana. Y bueno, en aquel momento la primera división de Colombia funcionaba como un torneo anual, es decir, solo había un campeón por año, por lo cual, a pesar de que Cortuluá ganó el torneo de apertura en 2001, no se lo considera como campeón colombiano, algo que es muy triste sinceramente, ya que si hablamos de merecimientos, era un equipo que sin lugar a dudas era merecedor de que lo llamen campeón, pero como dicen por ahí, a llorar a la FIFA. Y continuando con la historia, tras ganar el torneo de apertura, Cortuluá tendría el derecho de participar en la Copa Libertadores de 2002, la cual sería su primera y única participación internacional, y la verdad es que le tocaría un grupo muy difícil, conformado por América de México, River Plate y Talleres de Córdoba, en donde obviamente el Cortuluá terminaría último de su grupo. Pero bueno, la historia seguiría, y después de sorprender a toda Colombia, lo cierto es que el club bajaría mucho su nivel y se transformaría en todo un equipo ascensor, ya que en 2004 descenderían por primera vez en su historia, luego vuelven en 2009, bajan nuevamente en 2010, regresa otra vez en 2014, baja de nuevo en 2017 y en el año 2021 lograría su último ascenso de categoría. Pero es impresionante pensar que en menos de 20 años Cortuluá descendió en 3 oportunidades, pero no todo sería eterno, ya que en 2022 el equipo vuelve a perder la categoría por cuarta vez en su historia, y en teoría todo estaba listo para que el equipo volviera a jugar en la segunda división para 2023, en donde incluso se hablaba de que el equipo iba a cambiar su sede y se iba a cambiar de nombre a Jumbo Industriales, pero finalmente no se concretó, debido a que hubo un cambio de planes, ya que a finales de aquel año se confirmó que el Cortuluá como tal desaparecería y sería reemplazado por el nuevo equipo de Internacional de Palmira, por lo cual lamentablemente el corazón del Valle dejó de latir. Señoras y señores, llegamos a la parte más extraña del video, ya que ahora no vamos a hablar sobre un equipo, sino que de 3, aunque la verdad, para ser honestos, siempre fue uno. Es como la Trinidad, en donde está el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son 3, pero en realidad es uno. Y es que en esta extraña comparación que me acabo de inventar, tenemos a los equipos de Deportivo Italia, Deportivo Talchacao y Deportivo Petare, que tienen cada uno un nombre más extraño que el otro, pero aún así, todos estos clubes venezolanos se las arreglaron para participar en la Copa Libertadores. Pero bueno, por si no les quedó claro como introducción, todos los clubes que acabo de nombrar son el mismo equipo, solo que se cambiaron de nombre una infinidad de veces. Y es que en el año 48 se funda en Venezuela el llamado Deportivo Italia, el cual, como pueden intuir, fue creado por inmigrantes italianos en aquel país. Y lo cierto es que en sus primeras décadas de existencia, este equipo tenía un gran rendimiento, ya que entre los años 60 y 70, Deportivo Italia había ganado 4 veces la Liga de Venezuela, y además de eso, tenía 3 títulos de la Copa de Venezuela, algo simplemente sorprendente. Y además de eso, participaba constantemente en la Copa Libertadores, en donde se cuenta que en el año 64 fue el primer club venezolano que superó una fase eliminatoria, y en el año 71 se transformó en el primer equipo de aquel país en ganar en territorio brasileño, puesto que vencerá al Fluminense en el mítico Maracaná. Pero después de competir de gran manera, en el año 96 vendría la gran crisis en el equipo, ya que Deportivo Italia sacó cuentas y vio de que tenía muchas deudas, y ante esto le cedió su franquicia a la alcaldía del municipio de Chacao, y ante este nuevo convenio el equipo de fútbol se cambia de nombre a Deportivo Talchacao, que como pueden intuir junta los nombres de Italia y Chacao. Y por si fuera poco, los contactos de la municipalidad dieron sus frutos, ya que este nuevo equipo tendría el apoyo de Parmalat, la cual era una empresa multinacional de productos lácteos, y literalmente en aquel momento esta empresa aportaba el 95% de los ingresos del club, es decir, nada podía salir mal. Y de hecho, el Deportivo Talchacao sería campeón de Venezuela en el año 99, y al igual que su antecesor, era un constante participante de los torneos internacionales, no solo de la Copa Libertadores, sino que también de la Copa Conmebol y de la Copa Merconorte. Pero no todo podía ser fácil para este equipo, ya que, como bien saben, en los años 2003 y 2004, la empresa Parmalat tendría una enorme crisis, y ante esto, el equipo perdería a su principal patrocinador, en donde incluso se cuenta que el equipo llegó a descender a la segunda categoría. Y claro, debido a estos problemas, en 2007 el equipo vuelve a llamarse como Deportivo Italia, y al parecer este nombre tiene mucha fuerza, ya que como si fuera por arte de magia, el equipo solo con este cambio de nombre mejoraría mucho su nivel, puesto que además de volver a la primera división, también volvería a pelear seriamente el título, en donde se cuenta que quedó segundo en la Liga Venezolana de 2009. Y claro, ante esto, el equipo volvería a
participar en la Copa Libertadores de 2010, en donde lamentablemente quedaría eliminado en un grupo muy difícil que estaba conformado por Vélez, Cruzeiro y Colo-Colo. Pero si algo es constante en el fútbol venezolano es la inconstancia, ya que en julio del año 2010 la junta directiva del equipo decidió aliarse con la alcaldía del municipio de Sucre del estado de Miranda, y así el equipo vuelve a cambiarse de nombre, pero esta vez a Deportivo Petare, convirtiéndolo en un proyecto social deportivo que funcionaría en conjunto con la parroquia de Petare, ubicada en el municipio de Sucre, que tenía la misión de brindarle oportunidades a los jóvenes de la comunidad para desarrollarse como futuros futbolistas. Y además, el cambio tenía también un sentido económico, ya que a pesar de los excelentes resultados a nivel deportivo, la asistencia al estadio del anterior Deportivo Italia era uno de los peores del torneo nacional, por lo cual buscaba mudarse a la ciudad de Petare para así tener más gente en los estadios. Y claro, bajo esta denominación, el equipo compite en la Copa Libertadores de 2011, en donde quedará eliminado ante Cerro Porteño en la fase previa de aquel torneo, pero los nombres del equipo continuarían, ya que para 2015 el club otra vez se cambiaría de nombre y tras llegar a una nueva directiva al equipo decidieron cambiar todo y llamarse como Petare FC, en donde por si fuera poco también se cambiaron los colores a un llamativo tono naranja para así generar más identificación con la ciudad de Petare, que al parecer la gente de la zona no se enteró que tenían un club de fútbol nuevo, porque para el año 2018, tras asociarse con una academia deportiva, el equipo vuelve a cambiarse de nombre y ahora volvería a ocupar la denominación de Deportivo Petare, y ya para 2023 otra vez este club vuelve a cambiarse de nombre y ya para esta altura nadie lo toma en serio. Es básicamente como un niño indeciso, es que no te puedes cambiar de nombre tantas veces, lo único que se logra al hacer eso es confundir a tus propios hinchas. Pero bueno, justamente en 2023 el equipo pasó a llamarse como Deportivo Miranda y extrañamente en su logo sale el año de fundación del equipo, que fue en el año 48 cuando se llamaba Deportivo Italia, demostrando que a pesar de todo esos cambios de nombre aún conserva la esencia del comienzo. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado. Dale like, suscríbete, comenta y comparte. Y dime en la caja de comentarios qué otros videos te gustaría ver en este mismo canal. Yo soy Punto Cero, nos vemos.